acompañando William Rosa, que es presidente de la Asociación de Fiscales, otro sindicato haciendo paro en el día de hoy por 24 horas. ¿A propósito de qué? De un reclamo por equiparación salarial, ¿no? Hay un problema o un desajuste, un desequilibrio entre los fiscales, los adjuntos y los adscriptos. Bienvenido, Rosa, ¿cómo le va? Muchas gracias, un gusto. Bien, ¿podría explicarnos primero para que todos entendamos? Uno piensa que fiscal y eso de adscripto, adjunto, no se entiende bien, qué hace quién y por qué se dio esta situación de desequilibrio. Bien, sí. Primero que nada, comenzamos a hablar de una cuestión salarial dentro de la Asociación de Fiscales, luego de tanto reclamar por recursos para la Fiscalía, teniendo presente que en esta rendición de cuentas hay cierta previsión de recursos, creación de cargos, creación de fiscalías, entonces nos lleva a poner el foco en esta cuestión que es una reivindicación salarial. Para que la gente lo tenga presente, en la Fiscalía trabajan 350 fiscales que se estructuran dentro de determinados cargos. En las 106 sedes de fiscales que hay en todo el país, trabajan equipos de 3 fiscales, un fiscal titular y un fiscal adjunto y un fiscal adscripto. Ahí está. Esa organización de trabajo, en esa organización de trabajo, el titular dirige la fiscalía, organiza el trabajo y los otros 2 fiscales componen el equipo que va a llevar adelante. Son los que salen a la calle, digamos. Exacto, investigan. La investigación y la litigación de las causas penales. Bien. ¿Cuál es cuál ahí? ¿El que litiga cuál es? Los fiscales adjuntos y los fiscales adscriptos hacen exactamente la misma tarea. Exactamente la misma tarea, con la cuestión de que los fiscales adscriptos perciben un salario un 20% inferior al de los fiscales adjuntos. ¿Eso desde cuándo? Eso siempre sucedió así. Ahora bien, con el nuevo código ya no existe la posibilidad de distinguir las tareas que realiza uno u otro, porque en realidad la vorágine laboral implica que todos tengamos que hacer exactamente lo mismo para poder sacar adelante la Fiscalía. Si eso no fuera así, es imposible llevar adelante todo el trabajo. Claro. Hemos reclamado en reiteradas ocasiones la sobrecarga laboral, o sea que todos los fiscales tenemos que hacer todas las tareas para que esto pueda salir adelante. Entonces el objetivo sería equiparar los 3, digamos. No, equiparar fiscales adjuntos y fiscales adscriptos, porque el titular dirige la Fiscalía. Entonces, eso, la dirección de la Fiscalía genera una responsabilidad también, y esa responsabilidad también merece una remuneración diferente. Entonces, quienes no tienen esa responsabilidad de dirigir, estamos hablando de estos cargos de adjuntos y de adscriptos que entendemos... ¿Que suman un total de cuántas personas el universo de adjuntos? De 350 fiscales, 205 son fiscales adscriptos y 28 son fiscales adjuntos. Si uno se pone a pensar en todas las fiscalías del interior, en todas las fiscalías del interior trabajan fiscales adscriptos, no hay fiscales adjuntos. O sea, los fiscales adscriptos de este número mayor es que compone el 60% de la fuerza de fiscales que hay en el Uruguay, son los que preponderantemente llevan adelante la tarea de la persecución penal y de la litigación penal. Entonces, es importante en ese sentido la reclamación que nosotros hacemos. Bien, ¿se traduce en cuánto dinero en caso de esta equiparación darse? Bueno, la equiparación hay que pensarla en la... No retroactivamente. En la fórmula en que la plantea la Asociación de Fiscales es a partir de ahora, hacia adelante y de forma progresiva, olvidándonos del retroactivo. Si pensamos en ese retroactivo, esto genera por lo menos unos 10 millones de dólares, que es lo que han generado, lo que se generó por no haberse contemplado, y es lo que van a reclamar judicialmente estos fiscales adscriptos. Si pensamos hacia adelante, esto sería un progresivo de 1,5 millones para el año 2023 y en el año 2024 2 millones y algo de dólares. Entonces es significativamente diferente la propuesta que hacemos, que es progresiva y es sin retroactivo a si lo reconoce un juez, si lo reconoce la justicia y hay una sentencia que recoge lo que estos funcionarios están reclamando. Bien, los escucho. Alfredo. ¿Los fiscales están de acuerdo en que si sale este aumento retiran la demanda? Bueno, sí, ese es el sondeo que hemos hecho y aproximadamente por el sondeo inicial, más del 70% de quienes
tendrían derecho a esta reclamación están de acuerdo con esta situación. Obviamente, esto se hace un ¿Están de sondeo... acuerdo? ¿Quiere decir que siguen, continúan con la demanda? No, que están de acuerdo en retirar la demanda. Bien. Tengamos presente esto. Esto es una propuesta que hace la Asociación de Fiscales. No hay ni un guiño ni un visto bueno de la contraparte que es el Estado. Cuando hay un guiño, un visto bueno, obviamente las condiciones podríamos pensar que van a cambiar y que que el funcionario va a renunciar a una pretensión por asegurarse la equiparación. Y esto es importante en términos de coyuntura. Que esto suceda ahora es importante porque si pensamos en la próxima instancia presupuestal, que es en el año 2025, ahí seguramente estos funcionarios... Se plantea con retroactividad. Ya van a tener una sentencia de condena en primera instancia y de segunda instancia porque el Estado prácticamente se allanó a esta pretensión porque lo ha reconocido que esto es así. Pero, ¿han planteado esto qué receptividad han tenido con los legisladores en este planteo? Bueno, nosotros lo hemos planteado a nivel de Fiscalía. Fiscalía lo ha recibido, lo envió al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no lo envió al Parlamento. Entonces, cuando lo presentamos en diputados, los diputados nos han dicho esto. Bueno, en realidad el margen ahora depende de una reasignación presupuestal. Entonces, es más difícil en el marco que tiene diputados, que es reasignar o ponderar temas más macro. Pensemos en laudelar, en cuestiones así, que es lo que está resolviendo el diputado. Tal vez en senadores haya más margen de que esto prospere y ahí es donde insistimos y vamos a tratar de... ¿No se reunió con Camille, con el senador, usted ahora al mediodía, a la 1? En el día de ayer nos reunimos con la vicepresidenta de la República, con la escribana Argimón, y en el día de hoy nos reunimos con senadores de la oposición y con el senador Camille para lograr transmitirle esta reivindicación. Todo el sistema político comprende que esto es algo correspondiente, el tema está en los rubros a asignar para ello. Y nosotros también lo entendemos que es un tema difícil eso. Estamos pensando en cuestiones que son macro y que son importantes para el país, que se están definiendo en términos de asignación presupuestal. Pero por eso hemos pensado en una fórmula que signifique una resignación de pretensión también de parte de quienes tienen el derecho. Bien. Si no hay reasignación de recursos en la rendición de cuentas, con los recursos que se le asignan a Fiscalía, ¿se podría hacer frente a esto que ustedes demandan? Pensemos que nosotros... Fiscalía precisa tantas cosas. Claro, pensemos que nosotros estamos reclamando, y lo estamos haciendo también en esta rendición de cuentas, también cuestiones que tienen que ver con la Fiscalía. O sea, si bien hay creación de cargos de Fiscalía... Pero si se sigue por la vía judicial, en definitiva, estarían obligando a que Fiscalía reasigne esos recursos, asigne esos recursos a salario. Es una condena al Estado y un presupuesto tiene que asignarle a la Fiscalía para poder afrontar esa condena. La Fiscalía ejecuta prácticamente todo el presupuesto que le es asignado e inclusive una cuestión que nosotros hemos criticado en alguna oportunidad, que es la transposición de fondos por vacantes que hace la Fiscalía para pagar gastos de funcionamiento, que entendemos que un organismo lo que tiene que hacer es ejecutar su presupuesto de vacantes, ejecutarlo efectivamente, porque si estamos diciendo que necesitamos recursos, no puede ser que la Fiscalía no cubra las vacantes que tiene en todos los ámbitos, no solo de fiscales, porque de nada sirve tener 800 fiscales si tenemos 300 funcionarios administrativos. O sea, la Fiscalía tiene que tener los soportes suficientes en los lugares que sean necesarios, que no es solo en cargos de fiscales. Entonces, no hay la posibilidad de transponer fondos. ¿Y en esta rendición cómo le va a la Fiscalía con esos fondos? Bueno, en esta ocasión la Fiscalía no solicitó cargos administrativos porque la Fiscalía tiene vacantes cargos administrativos. Entonces, tendría que cubrir esos cargos vacantes. Obviamente, creo que cuando la Fiscalía cubra esos cargos vacantes se va a dar una realidad que es la transposición de fondos y ahí va a parecer que la Fiscalía no está en condiciones tal vez de afrontar todos los gastos que tiene, que es un tema no menor ese también para un organismo como la Fiscalía que está encargada de la persecución penal. Que la Fiscalía no la pueda llevar adelante lo que genera es impunidad. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Y en dónde va a generar más impunidad? No es en los delitos de hurto, de rapiña, que eso se van a resolver. Va a generar impunidad en el crimen organizado, en la corrupción, en asuntos que requieren mucho más recursos para ser efectivos en la criminalización de esos asuntos. Por acá. No, celebrar las conquistas que se obtuvieron por parte de Fiscalía hace mucho tiempo, muchas veces hemos hablado de la importancia del organismo, eso por un lado. Por el otro, lo que se está planteando es algo
totalmente al lugar. Cualquier trabajador en cualquier ámbito que ejecute tareas que no son las que tiene asignadas, obviamente, y más cuando se equipara a tareas que realizaría otra función, obviamente se presenta ante la justicia y todos sabemos cómo termina esa solución. Digo, 90% de chance, 95% de chance que obviamente se le dé la razón al trabajador, que en los hechos es lo que está pasando y lo que podría pasar. Por eso entiendo positivo el planteo que se hace desde la asociación en esto de, con buena voluntad, entiendo yo, de querer proponer una salida que para el Estado hoy, si bien Sí, obviamente... factible, sí. Factible, real y que justamente, como muchas veces vemos y decimos que hay muchos espacios donde no se piensa en el Uruguay todo y en la situación en la que está el país, bueno, creo que en este caso sí se piensa y sí se plantea desde un lugar muy empático con la situación que vive el país. Como tú dijiste clarito, creo que el tema acá es de dónde se sacan los recursos y creo que ese va a ser el gran desafío de todo el sistema político, pero la situación que se plantea no la niega nadie. Es algo que corresponde, ni que hablar. Fernando. No hay mucha cosa para comentar sobre una reivindicación salarial que parece de orden, porque a igual trabajo, remuneraciones distintas. Lo que a mí me parece que estas cosas pasan en todo el Estado, digamos. Ahora estamos hablando de esto, pero estas diferencias pasan en todo el Estado. Y hubo un intento en esta rendición de cuentas de ordenar algunas de esas cosas y un canje con COFE obligó a sacar esos artículos de la ley para acordar una reivindicación salarial con los funcionarios del Estado. O sea, me parece que es muy difícil. Está bien, es una situación particular, injusta, que eventualmente ustedes piden que se atienda, pero realmente esa situación particular, injusta, se repite 200.000 veces en el Estado, en todos los órdenes, prácticamente. O sea, el mismo derecho que los asiste, yo no estoy, creo que es de justicia, el mismo derecho que los asiste seguramente existe también en otra cantidad de áreas. O sea, que esto requiere, en definitiva, requeriría de una solución de fondo del funcionamiento del Estado y de las escalas de retribuciones en el Estado de fondo. Yo, de todas maneras, obviamente los adscriptos están dando un 20% menos que los adjuntos, ¿verdad? Haciendo la misma tarea ahora. ¿Tienen la misma preparación? ¿Esto desde cuándo? Claro, ¿esto desde cuándo se generó? ¿A partir de cuándo se generó? ¿Cuánto es la retroactividad esa que eventualmente en la demanda judicial que puede llegar a ser levantada, por lo que se dijo antes, iniciada, de cuánto tiempo atrás es y qué instancias hubo antes para tratar de emparejar esto, de solucionar esto, o explota ahora porque explota ahora? Porque hay rendición. Me gustaría, claro, pero hay rendición, pero antes hubo otra rendición, todos los años hay rendición. Sí, pero como hubo un presupuesto quinquenal y siempre hay instancias. Bien. Hubo otras instancias que se hicieron los mismos planteos y no tuvieron resultado, no hubo. Me gustaría conocer esa realidad. Esto se da porque el pienso que se le dio a la Fiscalía en cuanto a infraestructura y organización de la Fiscalía para el nuevo código, evidentemente fue un pienso equivocado. O sea, estamos hablando de año, la aplicación del código. De cuando se pensó 2017. la estructura de la Fiscalía. 2017-2018, ¿no? Entonces, ¿Empezó a aplicarse en 2018? se pensó por parte de las autoridades de ese momento y del sistema político, la Fiscalía funcionando con la estructura que tenía antes del nuevo código, Sí. va a funcionar de igual manera. La realidad le pasó por arriba a esto. Nosotros en el primer momento en que iniciamos esto de la asociación fue en el año 2018. Se lo presentamos al fiscal de corte y le dijimos, se da esta situación, nosotros estamos reclamando esto. Obviamente, para reclamar una cuestión que tiene que ver con algo del Estado, uno tiene que agotar la vía administrativa para pasar a la reclamación en otro sentido. En el año 2019 nosotros lo proyectamos en una rendición de cuentas en la que no podía haber rubros, no podía haber gastos. Entonces, en ese momento no lo planteamos. Con el presupuesto quinquenal, en el año 2020 lo planteamos.
entendimos la situación del país en ese momento y las urgencias que tenía la Fiscalía también en materia presupuestal. El año 2021 también, habíamos avanzado un poco más en el año 2021, conversamos con la senadora Aciaín, sobre todo en el sentido de que nosotros estábamos por eliminar el retroactivo y hacerlo progresivo ya ahí desde esas conversaciones, y esto se da en esta circunstancia cuando nosotros de la asociación vemos que nuestros asociados inician una etapa judicial. Entonces, eso nos hace pensar que nosotros tenemos que pensar una solución que contemple el derecho de nuestros asociados, pero también la realidad institucional y la realidad del Estado, del Estado del cual integramos todos. Entonces, es ahí en donde cobra más fuerza esto desde lo gremial por la situación que se da en que 160 fiscales se presentan y inician una acción judicial. Es esa la situación que nos hace ir con más ahínco en esta vía. Esa es la situación en la que se da. Pero se generó todo esto, ya tiene un tiempo de injusticia, digamos, con los adscriptos. Y con las etapas que hay que seguirse debidamente, tal cual lo establece la normativa. Tiene 4 o 5 años de historia ya, este problema. Sí. Sí. Es así. Y esa sería la retroactividad esa sería la retroactividad. 4 o 5 años de retroactividad. Porque a lo que la gente me imagino que le importa es cómo tiene que estar estructurada la Fiscalía para funcionar bien. Y evidentemente la realidad indica que es necesario que existan caciques, o sea, que existan fiscales que dirijan equipos de fiscales, o sea, que existan titulares, y los otros que acompañan, que trabajan de la misma forma, pero sin la responsabilidad de dirigir, tienen que ser adjuntos, porque por el nombre de fiscal adjunto o agente fiscal adjunto es el que se usa en la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces, pensar en eso, en un titular, en un cacique y en muchos guerreros que son adjuntos. ¿Cuál era la diferencia entre, o cuál es hoy, además de que hacen la misma tarea? ¿Por qué uno es adjunto y otro adscripto? La única diferencia que establece la normativa es que los adjuntos van a ser encargados de la materia de faltas. No en exclusividad, pero van a ser... Pensemos que en el interior no hay adjuntos, o sea, la materia de faltas lo hacen los adscriptos, y en Montevideo la materia de faltas está en el código viejo, o sea, la fiscalía que tiene código viejo, o sea que solo 3 funcionarios estarían encargados. En realidad, hoy día 2 fiscales son los que se encargan de esa situación. O sea que la distinción... Hoy no tiene sentido hablar más de esa distinción. Aparte que la Fiscalía... ¿Pero cómo se llegaba? ¿Cómo llega uno a ser adjunto y otro a ser adscripto? Antes. No, bueno, para ser adscripto hay que concursar. Para ser adjunto solo hubo un concurso, si no me equivoco, en el año 2012, y después no se llamó más a cubrir ese cargo, porque la administración lo pensó de esta forma. Necesitamos más fiscales, vamos a poner a los fiscales más baratos, que son los fiscales adscriptos. Entonces, cada llamado a concurso era para el cargo más barato. De esa forma tenía más fiscales claro. Y con menos presupuesto. Alfredo, sí, yo estoy pensando de que si se aprobó rápidamente el acuerdo que se hizo con el puerto frente a la amenaza de un juicio enorme, o se levantó la cuestión de la Agencia Social de Vivienda, ¿se acuerda de que se perdían 400 millones de dólares? Hubo que llamar urgente a cambiar una ley porque se perdía plata. Sí, tendría mucha lógica que el Parlamento, en este caso, frente al juicio de 10 millones de dólares al día de hoy que reclaman los adjuntos, entre dar 1,5 millones ahora y 2 el año que, es decir, el otro año, es decir, porque si no lo hacen, se va a seguir sumando, no va a ser 5 años, va a ser 6 años, 7 años. Es decir, frente a la pérdida determinada de un riesgo de tanta cantidad de plata, me parece que estamos hablando de cifras que para mí es muchísimo, pero para el Estado son chirolas, ¿no? 1,5 millones de dólares. Pero el punto de donde se sacan, porque vos fíjate bueno, el lío que hay ahora con hay tela para cortar. El adicional del Fondo de Solidaridad. Mi amigo Margarí seguramente encuentra lugares donde cortar. Bueno, si hay o no tela para cortar sería otro debate, ¿no? Así... Hay un debate muy fuerte hoy con relación a la rendición de cuentas. Para darle plata a la universidad le están sacando... Bueno, a línea. Sí, sí, exacto. Se pueden sacar, yo qué sé, a las Por eso, Fuerzas Armadas. no pareciera que hay tanta tela, se está cortando de la misma. Y lo que pasa es que desvestís uno y desvestís otro. Pero hay algunos que están muy bien vestidos y otros que están en harapos. Más o menos, en el Estado lamentablemente... Vamos a darle a los que están en harapos. Hoy decía que la gente... Todo. Hoy decía que, y con mucha razón, que a la gente lo que le importa es saber cómo funciona esto, porque en definitiva tal vez no lo precisó hoy,
pero lo podés precisar mañana, de la justicia. Para tu vida, para tu situación. Bueno, y obviamente el sistema judicial tiene sus carencias, las históricas, pero además en estos contextos de crisis y demás, de ayornamiento, como fue con el nuevo código, bueno, surgieron otras. Y esta es una. Si bien es verdad, se han conquistado muchas cosas planteadas por Fiscalía a lo largo de esta administración, pero bueno, esto queda por allí pendiente. Yo supongo que también la gente debe estar pensando, bueno, pero hoy yo quiero saber qué supone un paro de Fiscalía. Supone que es el día para salir a cometer delitos, es el día para, no sé... No es tan fácil. Como... Bueno, es importante significar se me van a que, perder las audiencias que tenía fijadas. en términos del impacto, lo que nosotros procuramos siempre es la visibilización con el paro. Las actividades no van a parar de forma significativa en cuanto a lo urgente, a las audiencias, a los detenidos. Todo eso se va a hacer. Va a tener mala suerte aquel que quiera salir a cometer delitos porque hay paro de fiscales, porque los policías van a seguir trabajando y los fiscales que están de turno también. Te van a detener más rato, lo único. No, porque los fiscales que están de turno van a seguir trabajando. O sea, eso sí, hay guardia gremial sí, claro. siempre. Entonces, Bueno, eso está bueno explicarlo. En eso no va a haber ningún... Delincuentes, abstenerse, por favor. Ahí va, está bien. O sea que la paralización de actividades tiene su condicionante en que es un servicio que es importantísimo, el que hace la Fiscalía, entonces no podemos darnos el lujo de parar las actividades por lo que ello significa, porque hay garantías individuales y derechos individuales en ello. La última, que no es del tema, pero me interesa su opinión, en tanto presidente justamente del sindicato, del gremio. Vio que hay 2x3 cuestionamientos, no digo ya a la justicia en general, sino a la Fiscalía de Corte, por parte de algunos legisladores. ¿Los interpela o no necesariamente? ¿O hacen así como es? Bueno, acá hay dos cuestiones que son fundamentales. Una es, por ejemplo, que el poder legislativo pueda controlar el funcionamiento de un organismo tan importante como la Fiscalía para una democracia es sumamente saludable. Ahora bien, eso no puede sobrepujar aquello en lo que la Fiscalía es independiente, que es la tarea misional, la persecución penal, la litigación, etc. Esas tareas no pueden ser objeto de una intromisión por parte del poder político, del sistema político. Ese es el límite que es fino, que es sensible y que hay que observar, porque estas cuestiones, cuando el sistema político se entromete en lo que es de la función de la Fiscalía, estamos en riesgo. Ha pasado en toda Latinoamérica, esto es algo que se repite muchísimas veces y hay que tener muchísimo cuidado porque lo que está en juego es el Estado de Derecho y su forma de funcionamiento en cuanto al sistema de justicia. William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales, muchísimas gracias por habernos acompañado. Suerte con él. Gracias. Y a ustedes.